En este momento, están ocurriendo importantes escaladas en relación con Venezuela. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirma que esta misión defiende la patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestro pueblo de las drogas que los están matando. El hemisferio occidental es el vecindario de América y lo protegeremos. Importantes destructores estadounidenses se encuentran ahora frente a la costa de Venezuela, operando en la zona económica exclusiva del país, a solo 50 kilómetros de la capital, Caracas. Hablemos de que se avecina. Tenemos que recordar que este asunto de Venezuela llega justo después de la reunión de Trump con Putin en Anchorage, Alaska, a mediados de agosto. Después de esa reunión, Trump empezó a desplegar destructores hacia Venezuela. Y como has dicho, ahora mismo hay un aumento gradual, pero muy contundente del poder naval frente a la costa de Venezuela. Es muy curioso. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué Trump intenta negociar la paz en Ucrania? Se ha reunido con Putin y podemos suponer que habrá más reuniones. Pero en lugar de avanzar hacia la paz, ha desplegado destructores en Venezuela. Y lo que es mucho más importante, estamos viendo un avance ruso en Ucrania. Así que toda la línea del frente ucraniana se está derrumbando. Parece que la OTAN no tiene más remedio que entrar en la guerra en algún momento para apuntalar las defensas de Ucrania y evitar un colapso total. Todo esto es muy curioso. No sé por qué está ocurriendo, pero encuentro el momento muy sospechoso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nadie ha logrado averiguar realmente por qué está pasando esto. Podemos decir que es por el petróleo, pero mira, la realidad es esta. Si eres Estados Unidos y necesitas petróleo, puedes comprarlo a Venezuela muy barato. Es mucho más complicado que eso. Es mucho más caro, mucho más trascendental, invadir un país para robarle el petróleo que simplemente, ya sabes, comprar a la élite y robarle el petróleo, ¿vale? Eso es lo que Estados Unidos ha estado haciendo durante los últimos 100 años. Le ha salido bastante bien. Entonces, ¿por qué irías a invadir Venezuela? Además, el tema del petróleo es problemático, porque el petróleo en Venezuela es en realidad bastante intensivo en capital para refinar. Se necesita mucha tecnología de alta calidad. Es muy intensivo en capital, intensivo en mano de obra y con costes prohibitivos. Y por eso Venezuela no ha alcanzado el nivel de las grandes potencias petroleras como Arabia Saudí. Así que sé que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero es bastante difícil y caro acceder a ellas. Así que el tema del petróleo no tiene mucho sentido. Ahora, algunas personas dicen que es simplemente geopolítica, que Rusia está a punto de ganar la guerra en Ucrania y que Estados Unidos necesita demostrar su hegemonía golpeando, ya sabes, golpeando a Venezuela. Sí, entiendo ese argumento, pero tampoco tiene mucho sentido, porque vamos, ¿quién te tomaría en serio si invades Venezuela? Además, recuerda que Venezuela es montañosa, así que es muy difícil de invadir, ocupar y defender. Así que puedes ir y atacar Venezuela. Está bien. Pero ¿qué te aporta realmente eso? Además, podría convertirse en un atolladero en el que tus tropas en Venezuela sean atacadas por una guerra de guerrillas, por una guerra asimétrica. Así que, desde una perspectiva militar, atacar a Venezuela no tiene mucho sentido. No te aporta nada, ¿de acuerdo? Y si atacas a Venezuela, vas a crear un desastre en América Latina. Aún tienes que lidiar con Cuba, aún tienes que lidiar con Nicaragua. Hay muchos enemigos con los que Estados Unidos tiene que enfrentarse en América Latina. América Latina es un lugar enorme. ¿De verdad quieres enviar a millones de soldados a ocupar y colonizar América Latina? Así que realmente no tiene ningún sentido lo que está pasando. Déjame ofrecerte una explicación, ¿vale? No sé si esta explicación tiene sentido, pero voy a darte mi teoría, y podemos esperar a ver qué ocurre para comprobar si es así, ¿de acuerdo?
Bien, la administración Trump dice que están haciendo esto para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Y todo el mundo dice, bueno, eso es ridículo, porque la mayoría de las drogas vienen de México o de Canadá, no de Venezuela. No tiene ningún sentido. Pero supongamos que lo que dice Trump tiene algo de validez, que de hecho están apuntando al tráfico de drogas. Entonces, ¿por qué harían eso? Así que una teoría es que esto forma parte, una vez más, de la guerra civil entre las élites que se está librando ahora mismo en Estados Unidos entre los nacionalistas y los globalistas. Recuerda, acabo de decir que un imperio se dedica al contrabando de drogas como una forma de generar riqueza para sus miembros de la élite. Y el contrabando de drogas es un componente muy importante de la economía financiera global, ¿verdad? Porque la City de Londres, Wall Street, Hong Kong, Dubái, en realidad están diseñados para blanquear dinero. Así que cuando atacas el flujo de drogas, cuando detienes el flujo de drogas, eso crea muchos problemas para la élite. Entonces, bien, dado que tenemos esta teoría, ¿cómo podemos ponerla a prueba? Bueno, si esta teoría tiene algún sentido, entonces primero, no creo que Estados Unidos vaya a atacar realmente a Venezuela. El objetivo de esta enorme presencia naval es, en realidad, interrumpir el contrabando de drogas que está ocurriendo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, creo que Trump podría centrar su atención en los cárteles mexicanos, porque ahí es donde está el verdadero dinero, ¿no? Estos cárteles de la droga mexicanos están realmente controlados por la CIA, el Estado profundo global y la élite financiera del mundo. Así que no puedo imaginarme que Estados Unidos lance una invasión terrestre de Venezuela. No tendría absolutamente ningún sentido. Sin embargo, sí podría prever operaciones contra los cárteles mexicanos. Eso es lo que pienso. Y podría estar completamente equivocado. Solo estoy especulando porque no tengo ni idea de lo que está pasando. Bueno, sigamos con esto. Sabes, la administración Trump ha dicho que está considerando ataques terrestres, que está valorando todo tipo de opciones sobre la mesa, pero llevan haciendo esto bastante tiempo. Quiero decir, hablamos ya de semanas, semanas y semanas y semanas, anticipando. ¿Qué opinas entonces de lo que algunos han dicho, que es otro intento de eliminar una pieza de ajedrez en este mundo multipolar, más amplio y en desarrollo? Porque la relación de Venezuela con Rusia, China e Irán es bastante sólida. E incluso el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado hablando mucho sobre esto. ¿Qué piensas al respecto? Luego podemos entrar en algunas de las consecuencias después de esto. Tengo algo que quiero mostrarte, pero, por favor, primero esto. Something I want to show you, but please, first this. Sí, bueno, ya sabes, odio decir esto, pero no creo que los responsables de la política estadounidense, la élite de la política exterior estadounidense, piensen tan a largo plazo. Creo que el problema de Washington, D.C. ahora mismo es que se ha vuelto muy burocrático, muy corrupto, así que siempre se trata de intereses a corto plazo. En otras palabras, no pensemos en cómo se beneficia a Estados Unidos. Preguntémonos cómo se beneficia cierta facción de la élite política estadounidense de un ataque contra Venezuela. Ahora bien, sabemos que si Estados Unidos atacara a Irán, esto beneficiaría a muchas facciones políticas dentro del Estado profundo estadounidense. Así que tienes a los sionistas. Tienes a la élite financiera que quiere controlar mejor el comercio en Oriente Medio. Tienes los intereses petroleros. Tienes el complejo militar industrial. Así que no sé qué facción de la élite de la política exterior estadounidense se beneficiaría realmente de una guerra en Venezuela. Así es como veo el mundo. Otra forma de decirlo es que el conflicto dentro de los estados-nación es mucho más intenso, mucho más violento y mucho más significativo que el conflicto entre estados-nación. Creo que lo que está ocurriendo en Venezuela está impulsado más por el conflicto dentro de Washington, D.C. que por cálculos geopolíticos contra Rusia, Irán y China. Este es un video de Nicolás Maduro. Dado que literalmente hay una recompensa por su cabeza,
Estados Unidos está intentando activamente llevar a cabo un cambio de régimen en su contra, lo que a menudo significa matarlo o secuestrarlo. Aquí está Nicolás Maduro. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo de los Estados Unidos, presidente? Unirse por la paz del continente. No más guerras interminables, no más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán. ¿Tiene algún mensaje para el presidente Trump? Mi mensaje es sí, paz, sí paz. Y es muy interesante, profesor John, porque mucha gente que está impulsando, especialmente los que yo llamo el AstroTurf MAGA, ha estado diciendo, mira qué débil parece cuando está en el medio. Quiero decir, tiene una recompensa por su cabeza. La CIA ha anunciado que tiene operaciones dentro de Venezuela. Y él anda entre la gente diciendo, no a la guerra. No queremos guerra. No queremos que esto sea otra Libia, lo cual tuvo un gran efecto de retroceso. No sé cómo se recibiría eso en América Latina si llegara a ocurrir. ¿Cuál es su opinión? Escucha, si asumimos que Donald Trump está interesado en provocar una guerra civil en Estados Unidos, si estuviera interesado en acelerar el colapso del imperio estadounidense, entonces eso nos ayuda a explicar exactamente por qué está haciendo lo que hace, ¿verdad? Porque como dices, cuando envías esa enorme fuerza naval y amenazas al pueblo de Venezuela, lo que harán será unirse en torno a su líder, y ese líder se volverá casi invencible. Pero no solo eso, muchos países de América Latina también se unirán y apoyarán a Venezuela. Estás prácticamente uniendo a toda América Latina contra el imperio estadounidense. Entonces, ¿por qué está haciendo esto Trump? No lo sé. Pero hay un dato. Recuerda que durante las elecciones canadienses, Mark Carney era el candidato liberal, y Donald Trump dijo, oye, ya sabes, deberíamos hacer de Canadá nuestro estado número 51. Y él estaba bromeando sobre eso, y creo que Canadá y Mark Carney, que formaba parte, es el líder del Partido Liberal. El Partido Liberal ha estado en el poder en Canadá durante unos 10 años, y eran extremadamente impopulares, ¿vale? Los canadienses simplemente odian al Partido Liberal. Pero como Trump estaba diciendo esas tonterías, ya sabes, cosas como anexionemos Canadá, Carney subió en las encuestas y sigue en el poder. El Partido Liberal sigue en el poder. Así que piensas, o este tipo, Donald Trump, es el hombre más tonto del mundo, o es el más inteligente del mundo. O el tipo es completamente incompetente, o está jugando, digamos, al ajedrez en 5 dimensiones, ¿no? Así que si simplemente asumes que Trump quería provocar una guerra civil y acelerar el colapso del imperio estadounidense, entonces lo que está haciendo en el mundo tiene todo el sentido, ¿verdad? Es interesante, porque con Venezuela también hay otro elemento. Marco Rubio, por ejemplo, tiene enormes vínculos políticos con quienes odian al gobierno venezolano, que odian al gobierno cubano, que odian a cualquier gobierno que defienda algún tipo de soberanía. Odian eso. Marco Rubio y la gente de Miami, ya sabes, forman parte de eso. Así que hay muchos elementos aquí. Me da curiosidad cómo encaja esto dentro del panorama más amplio de Estados Unidos, como un imperio que no logra conseguir lo que quiere. ¿Crees que podría ser que Venezuela simplemente esté siendo calculada como un objetivo más fácil que, digamos, Irán, que fracasó estrepitosamente en junio de 2025, con la guerra por poderes de más de 3 años en Ucrania yendo en su contra? Quiero decir, China, olvídalo. Predijiste que habría una especie de distensión, y ahora mismo parece que la hay, al menos hasta cierto punto. Aunque sigue siendo agresivo, ya sabes, no creo que podamos decir nunca que el imperio estadounidense no será agresivo con los países que no le gustan. En este asunto comercial, tuvo que ceder bastante. Y estamos viendo una pausa ahí. Mira, tienes toda la razón en que si Estados Unidos quisiera invadir Venezuela, le bastarían 2 semanas. El poder naval estadounidense es abrumador. Podrían destruir por completo todas las defensas aéreas de Venezuela muy rápidamente. Pero, ¿qué se gana realmente con eso? Solo te convierte en un estado pirata, ¿no?
El mundo entero se sentiría disgustado por tus acciones. China, Irán y Rusia se volverían mucho más populares. Se unirían, se cohesionarían más en respuesta a la violencia arbitraria del imperio estadounidense. La opinión global se volvería completamente en contra de Estados Unidos. El bloque BRICS sería mucho más fuerte. El pueblo iraní estaría mucho más preparado y unido en caso de que Estados Unidos atacara. Además, sería imposible mantener el control de Venezuela, porque el pueblo venezolano lucharía por su libertad. Morirían por su libertad. Tendrías toda esa guerra de guerrillas. Sería como otro Vietnam. Así que sí, puedes destruir Venezuela, puedes reemplazar al gobierno, puedes matar a Maduro. No es un problema. Es muy fácil para el imperio estadounidense hacerlo, pero te coloca en una posición muy difícil y se convierte en un atolladero. Y no solo eso, una vez que haces lo de Venezuela, entonces te ves obligado a hacer lo mismo con Cuba y Nicaragua y se convierte en un efecto en cascada. El imperio estadounidense acabaría necesitando ocupar toda Sudamérica y América Latina, y quizá lo intentaría. Pero si lo hiciera, el imperio estadounidense colapsaría muy rápidamente porque Estados Unidos no tiene la mano de obra, los recursos, la voluntad política ni la capacidad industrial para invadir y ocupar realmente toda Sudamérica. Ese es el primer punto. El segundo es que el pueblo estadounidense se levantaría y se rebelaría contra ti, porque son ellos quienes están siendo enviados a hacer esos sacrificios. Son ellos quienes tienen que pagar los impuestos para financiar esas guerras eternas. Y el tercero es que si hicieras eso, quedarías aislado del resto del mundo. Europa, Rusia, África y Asia verían a Estados Unidos como un estado pirata y básicamente le impondrían embargos comerciales. Estados Unidos perdería su autoridad, su imperio en el mundo, así que sería completamente contraproducente invadir Venezuela. No digo que no lo vayan a hacer, pero digo que, si lo hicieran, las consecuencias serían nefastas. Ahora mismo, hay millones de venezolanos que están siendo armados para defender su país en caso de una invasión. Quiero decir, eso por sí solo debería hacer reflexionar, porque ya hemos visto cómo bombardear un país, como por ejemplo Irán, parecía más un espectáculo, ya que en realidad no había posibilidad de hacer mucho más. Con Venezuela, estamos hablando de un país que está justo en el patio trasero de Estados Unidos. Y eso significa que todos los demás países se van a preguntar, ¿qué nos pasará si no hacemos lo que Estados Unidos quiere? ¿Significa eso que necesitamos encontrar otro camino? Mira, si bombardeas Venezuela, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados. Van a contraatacar y podrían destruir un destructor estadounidense. Y entonces sería una escalada lenta de la misión, quizás una provocación, y Estados Unidos se vería envuelto en una guerra. Y tienes toda la razón en que si Estados Unidos atacara a Venezuela, toda Sudamérica se uniría y se solidarizaría con Venezuela, porque sabrían quién sigue: Brasil, Argentina, Chile. No van a quedarse quietos esperando a que el imperio estadounidense vaya por ellos, porque saben que una vez que Estados Unidos ataque a Venezuela, habrá roto un consenso. Habrían roto un entendimiento que ha durado cientos de años. Ya sabes, la doctrina Monroe. Sí, la doctrina Monroe dice que el hemisferio occidental pertenece a América. Pero al mismo tiempo, también implica que América es una protectora del hemisferio occidental, por lo que no anda invadiendo los países que lo componen. Si Estados Unidos llegara realmente a lanzar una invasión de Venezuela y ocupar el país, eso obligaría a una respuesta de toda Sudamérica. Y no toda Sudamérica está necesariamente alineada en este asunto. Quiero decir, tenemos muchas situaciones diferentes en cada país. Tal como están las cosas, no sería así. Pero las cosas cambian mucho cuando hay una gran intervención de Estados Unidos. Mira, si amenazas la soberanía nacional de un pueblo, si destruyes su dignidad, su libertad, su sentido de independencia, responderán con violencia. Lo hemos visto a lo largo de la historia.
Basta con mirar Vietnam. Antes de la invasión de Vietnam, antes de la presencia estadounidense allí, no podríamos haber esperado ese tipo de respuesta valiente por parte del pueblo vietnamita. Y recuerda, no fueron realmente los norvietnamitas, ni China, ni la Unión Soviética quienes derrotaron a los estadounidenses. Fueron los propios vietnamitas quienes derrotaron al ejército estadounidense. ¿Por qué? Porque aman la libertad. Y todos los pueblos son así. Sí, y estaban listos para terminar. Quiero decir, expulsaron a los franceses. Habían elegido un presidente, tenían un gobierno. Ya sabes, justo después de la Segunda Guerra Mundial, lo tenían, creo que fue en agosto del 45. Y luego no pasó mucho tiempo hasta que dejaron de tenerlo. Ya sabes, con Estados Unidos, la ONU entrando, Estados Unidos, los franceses, etc. Los franceses al final ayudando a Estados Unidos. Profesor Jiang, mi última pregunta para usted entonces es, ¿en qué punto estamos con esta situación de la Tercera Guerra Mundial? Porque realmente parece que todo esto se dirige hacia ahí. Hay actores más grandes a los que Estados Unidos, al parecer, no puede tocar ahora mismo, o al menos no puede hacerlo de la manera que quisiera. Perdón por la referencia, dado todo lo que hemos estado hablando sobre Epstein, pero no pueden hacer nada con ellos de forma significativa para influir en un resultado. Sí, diría que el principal punto de tensión en el mundo ahora mismo es lo que está ocurriendo en Ucrania. La razón es que las líneas del frente ucranianas se han derrumbado. Rusia ha logrado múltiples avances esta última semana. La ciudad de Provozhsk ha caído, lo que permite a Rusia controlar la región del Donbass. Y el Donbass es importante porque es el corazón agrícola e industrial de Ucrania. Así que, en efecto, Ucrania ha perdido la guerra y realmente no hay forma de que se recupere. Han perdido entre 1 y 2 millones de hombres en edad de combatir en esta guerra. Millones de ucranianos han huido del país y nunca volverán. El gobierno de Zelensky está plagado de corrupción. Así que hay noticias de que la semana pasada alguien muy cercano a Zelensky huyó de Ucrania hacia Israel. Era conocido por ser corrupto y no se trata solo de una persona. Todo este régimen es así. Hay decenas de altos mandos militares en Ucrania que se han beneficiado enormemente de la corrupción durante la guerra. Así que Ucrania está perdida. La guerra está perdida. El problema es que si Ucrania está perdida, si la OTAN admite haber perdido esta guerra, entonces existe la amenaza de un terremoto político en toda Europa. Porque la OTAN y Europa han invertido mucho en esta guerra y literalmente esperan que Ucrania gane y puedan simplemente cobrar reparaciones de Rusia. Congelaron $200 mil millones en activos rusos en bancos europeos, así que no pueden permitirse perder la guerra. No pueden explicar a su población cómo, durante los últimos 4 años, los medios han estado impulsando esta narrativa de que Ucrania está a punto de marchar hasta Moscú, y de repente, ups, lo sentimos, os mentíamos, os estábamos manipulando, perdimos la guerra. Así que la élite política europea no puede soportar una derrota. El gobierno letón no puede ofrecer una paz. Por lo tanto, podemos esperar que esta guerra se acelere. Podemos esperar que la OTAN envíe más fuerzas para reforzar de Ucrania. Recuerda que los oficiales de la OTAN, las fuerzas especiales de la OTAN y el armamento de la OTAN ya están en Ucrania. Pero podemos esperar que en los próximos meses, esos voluntarios sean enviados a Ucrania para luchar junto al ejército ucraniano. El ejército ucraniano se ha derrumbado. Estamos hablando de más o menos 100.000 deserciones. Así que lo que estoy observando, y creo que todos deberíamos observar, es lo que ocurra en Ucrania durante los próximos 2 meses. La verdadera preocupación es que la OTAN se involucre directamente en la guerra, y si lo hace, no podrá salir de ella. Es todo o nada. Otra cosa que debemos recordar es que el modelo occidental de librar una guerra se basa en la financiación mediante deuda, ¿de acuerdo?
Entonces, por ejemplo, si miras las guerras napoleónicas, ¿verdad? Básicamente, el Banco de Inglaterra estaba financiando a todas esas potencias europeas para luchar contra Francia, y eso llevó, pues, a unas 7 guerras. ¿Por qué? Porque aunque Napoleón estaba derrotando a todos sus enemigos, el Banco de Inglaterra no podía permitirse admitir la derrota. Significaría que toda la deuda se borraría y que toda la nación inglesa quedaría arruinada. Así que todo es un esquema Ponzi. Europa ha invertido mucho en este esquema Ponzi, en esta guerra en Ucrania. Y si alguna vez admite la derrota, entonces todo el esquema Ponzi se derrumba, y toda Europa se derrumba también. Así que podemos esperar una gran escalada de la guerra en Ucrania durante los próximos meses y el año que viene. Bueno, eso parece contradecir la promesa de Donald Trump de poner fin a la guerra. Ya sabes, olvidémonos de lo de las 24 horas. No sé si lo viste, y ya estamos casi terminando, pero Estados Unidos está considerando deportar a ucranianos, y Ucrania dice que va a usar a esos ucranianos en el frente. Es una auténtica vergüenza, de verdad, para los ucranianos que han estado viviendo en Estados Unidos. Y ya sabes, se dice que estos ucranianos han cometido delitos, infracciones de inmigración, lo que sea. Pero si los deportan, quizá no volvamos a saber de ellos. Aún así, si los deportan, el gobierno ucraniano, Zelensky y los demás, están diciendo que sí, que necesitan hombres para el frente. Mira. La realidad es que hay una alta posibilidad de una revolución en Ucrania. Hay una alta posibilidad de un golpe de Estado en Ucrania, porque el ejército se siente traicionado por Zelensky y por los estadounidenses, los europeos. Mira, la realidad es que no deberíamos haber estado en esta guerra desde el principio, ¿verdad? Putin y Zelensky tenían un acuerdo hace como 3 años. Luego Boris Johnson vuela a Kiev y dice, oye, no te preocupes por Rusia, te financiaremos, te daremos todo el armamento que necesites para derrotarlos. Rusia es un tigre de papel. Lucha contra ellos, Rusia colapsará, marcharás hacia Moscú, trabajarás para Putin y luego serás el hegemón de Europa. Así que todas estas promesas, todas estas garantías se hicieron al pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano ha perdido millones en esta guerra. Han perdido su país, han perdido su Estado-nación. Si alguna vez hubiera paz, te garantizo que elementos del ejército ucraniano llevarían a cabo asesinatos políticos contra personas como Zelensky. Me sorprende que eso no haya ocurrido ya. Profesor Jiang, ha sido una gran conversación. Quiero asegurarme de que todos sepan que su Substack está en la descripción del video antes de que terminemos. También quiero recordarles que pulsen el botón de me gusta antes de irse. Y por último, quiero que sepan que mañana a las 2 p.m. hora del este tendré a Mark Sloboda. Estoy poniendo ese enlace ahora mismo en el chat y en la descripción del video, y será público justo después de que termine este programa. Hablaremos con más profundidad y con más tiempo sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Así que ya está ahí. El enlace del programa está en la descripción del video. Entonces, profesor Jiang, algunas palabras finales antes de despedirnos. Professor Jiang, anything you want to say as final words before we head out of here? No, siempre es un placer hablar contigo, Danny, y espero volver a hacerlo. Sí, por supuesto. Todo el mundo está confundido ahora mismo sobre lo que está pasando, ¿vale? Pero, de nuevo, diría que si partes de la suposición de que Trump, por la razón que sea, quiere poner fin a la guerra civil en Estados Unidos y quiere acelerar el colapso del imperio estadounidense, muchas cosas empiezan a tener cada vez más sentido.